Bien, voy a empezar con la presentación. Y como hizo la introducción, Andrés, un poco la idea de hoy es contarles acerca de nuestra plataforma de base de datos como servicio y cómo podemos ayudar específicamente con este tema, pero también vamos a estar viendo un poco los orígenes de Nutanix, qué es lo que hacemos como compañía y cómo podemos ayudarlos en los distintos proyectos de modernización o transformación digital, ¿no? Y un poco arrancando con la presentación, me gustaría introducir un poquito cuáles son los principales desafíos que hoy tienen las organizaciones en términos de manejo de base de datos, ¿no? Principalmente lo que están viendo acá son como los 4 pilares o puntos más dolosos que hoy tienen las organizaciones. Por un lado, nos enfocamos siempre mucho hablando de la complejidad y de la agilidad, pero no hacemos énfasis en otros dolores, en otras verticales como los riesgos, ¿no? Los riesgos de la interrupción de servicio, o también llamado outage, el esfuerzo de los administradores de base de datos para mantener esa infraestructura disponible, redundante, y con la data, digamos, consistente, ¿no? A su vez también, otro de las problemáticas actuales son los costos relacionados con este tipo de plataformas, con este tipo de aplicaciones. Vamos a estar viéndolo esto más en detalle en los siguientes slides, pero muchos de los costos tienen que ver, por un lado, por el tipo de infraestructura típicamente utilizada para base de datos y a su vez también por todo lo que es el acomodamiento de datos, múltiples copias y el desperdicio que se termina generando en términos del storage, ¿no? Que al final impacta muchísimo en lo que es el costo del CAPEX y del OPEX también, ¿no? En la parte operativa. Entonces, podemos pensar que la complejidad de las bases de datos al final son una problemática que el negocio tiene que resolver, porque de lo contrario no se puede ser ágil, no se puede proveer nuevos servicios, no se puede innovar con la velocidad que hoy lo requiere, ¿no? Las distintas fases y estadios de la modernización y de la transformación digital. Hablando un poco de los riesgos, ¿no? Haciendo un poco de enfoque en los riesgos, un poco eh, todo lo que sucede con el aprovisionamiento de bases de datos, actualizaciones, parches de seguridad, todo esto en distintos motores de base de datos, y típicamente lo que nosotros vemos en las organizaciones es que hay un alto grado de especialización para el manejo de este tipo de base de datos, y no es raro ver que en las organizaciones haya un especialista para SQL y que posiblemente no sea el mismo que maneja el motor de base de datos de Oracle o de SAP o de Postgre o MariaDB o el motor de base de datos que sea. Se requiere una alta especialización para poder gestionar el ciclo de vida de estas bases de datos. A su vez también, y no menos importante, ¿no? El tema de las mejores prácticas, algo que muchas veces no se ve directamente y eventualmente cuando se hace, generalmente es un proceso manual, es bastante complejo y requiere también de vuelta, ¿no? Esa especialización sobre el motor de base de datos específico para poder aplicar las recomendaciones y las mejores prácticas, ¿no? Otra de las problemáticas, como hablábamos recién, el tema de los costos, ¿no? Un elevado costo en todo lo que es el acomodamiento de datos, en el manejo de copias, snapshots, clones. Tenemos ahí distintos estudios de IDC en los que, obviamente, dentro de ese estudio y de esa encuesta, nos encontramos con múltiples copias de base de datos. Típicamente, las organizaciones tienen 10 copias de cada base de datos. Parece una locura, pero esto es lo que nos ha dado unos números realmente sorprendentes. Y entre el 45 y 60% del storage total de estas organizaciones está dedicado pura y exclusivamente a justamente a mantener esas múltiples copias, ¿no? Que muchas veces son o testing de actualizaciones que se hacen en esa base de datos, o distintos ambientes, QA, desarrollo, producción, preproducción. Todo eso de una forma poco eficiente, sobre todo en esta era de la nube, ¿no? Donde
la nube llegó para quedarse y además también para transformar lo que se espera de un departamento de IT, y eso es lo que vamos a estar viendo un poquito más adelante, cómo podemos ayudarlos en ese estadio, ¿no? Y al final del día, ¿qué es lo que sucede? Esto obviamente ralentiza el negocio, le quita agilidad, sobre todo a la hora de desplegar nuevos servicios. Si uno se pone a pensar en aplicaciones hoy en día, ya sea aplicaciones monolíticas o tradicionales, o aplicaciones ya containerizadas, microservicios, todas esas aplicaciones, por no decir prácticamente absolutamente todas, requieren de un motor de base de datos. Entonces, en la medida que desplegamos aplicaciones, tenemos que otra vez pasar por esos procesos lentos, típicamente asociados a silos de infraestructura, es decir, cada base de datos tiene su silo, y es bastante común ver arquitecturas de 3 capas o tradicionales para los distintos motores, ¿no? Para los distintos tipos de bases de datos, y al final del día, ni que hablar, es súper costoso el proceso de recuperación de esas bases de datos, mantener los niveles de servicio que la organización necesita, el RPO, el RTO del negocio, con toda esa complejidad, ¿no? Eh, Bien, y cuando hablamos de complejidad y de las bases de datos, muchas veces y comúnmente lo que se ven es las bases de datos típicamente en infraestructura tradicional, ¿no? En infraestructura de 3 capas, donde por un lado tenemos servidores, el hipervisor, ¿no? La capa de virtualización, y estos servidores están, digamos, conectados a una red de tipo SAN, red típicamente Fiber Channel, por debajo controladoras físicas, controladoras que tienen un determinado throughput, una capacidad de IOPS y una cantidad de storage a la que puede escalar, y luego lo que empieza a suceder es la necesidad de empezar o migrar de plataformas, ir a otro tri-tier, migración de datos, más complejidad, muchísimos especialistas, ¿no? Y todas estas problemáticas lo que generan al final del día es que el esfuerzo en la innovación y en la disponibilidad de nuevos servicios sea muy bajo, y acá lo están viendo como un 20%, y que el esfuerzo principal y el enfoque de todo el área de IT esté puesto en la infraestructura que corre por debajo, ¿no? Algo que en este tiempo es bastante curioso, dedicar tanto tiempo a la infraestructura cuando es algo que al final del día el dueño de la aplicación o el que va a consumir la aplicación no lo ve, es invisible, ¿no? Y eso es un poco lo que venimos haciendo en Nutanix. Para los que no conocen Nutanix, no conocen hiperconvergencia, me voy a tomar unos minutos para hacer una breve introducción de qué es, ¿no? Quizás a algunos de ustedes pueda llegar a aburrirlos. Nutanix es una compañía fundada en el año 2008, con base en California, compañía que fue pionera en este concepto de hiperconvergencia, como mencionaba Andrés, y líder ya sea en Gartner y Forrester, por varios años consecutivos. Bien, ¿cuál es la idea de hiperconvergencia? Es un poco eliminar esta complejidad que a su vez también genera fricción, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuando hay problemas de performance o cuando hay un error o hay un issue, poder poner a trabajar a todos estos especialistas, ¿no? El del storage, el de los servidores, el de la red, es bastante complejo, y de vuelta esto trae lentitud y falta de capacidad de poder innovar, ¿no? Y de poder responder a tiempo. La propuesta de Nutanix es bien simple, es poder consolidar el cómputo, es decir, todo lo que es CPU, memoria, pero a su vez también el almacenamiento, es decir, proveer virtual appliance que consolidan todo, el cómputo, la virtualización, el almacenamiento en un chasis. Ahí tenemos distintos modelos, sabores, según el tipo de cargas de trabajo, tenemos appliances de todo tipo. Después vamos a estar entrando un poquito más en detalle, incluso permitiendo a nuestros clientes elegir el tipo de hardware donde van a correr, ¿no? Y a su vez también proveemos la parte de virtualización. Nutanix hoy no solamente provee infraestructura y almacenamiento a las aplicaciones, sino que tenemos nuestro propio hipervisor, podemos incluso ofrecer nuestra distribución de estándar de Kubernetes para todo lo que sea innovación o desarrollo de aplicaciones nativas de nube, microservicios. Para eso también tenemos esa posibilidad. Este tipo de equipos se conectan a una red Ethernet, típicamente switches top of rack, categoría data center,
a puertos que pueden ser incluso de cobre o puertos twinaxiales para manejo de SFP, ¿no? de fibra. Bien, ¿y cuál fue la idea de Nutanix inicialmente? Fue justamente, y ya digamos estandarizado y probado de que la nube es el nuevo estándar y hacia el mundo que van las organizaciones, poder traer todas esas bondades de la nube pública, como por ejemplo una salida rápida al mercado, un consumo fraccional, operaciones de tipo one-click. Esto es algo que para los que ya conocen Nutanix les va a ser familiar, para los que no, van a ver que absolutamente en todos nuestros productos buscamos esa simplicidad operacional, ¿no? De tipo one-click. Y es un poco también setear ciertas expectativas respecto de cómo se administra la infraestructura, y hoy en día hay configuraciones o, digamos, procesos que son demasiado complejos, y un poco el enfoque es esa simplicidad, ¿no? Que cualquier persona generalista con conocimiento de la infraestructura pueda gestionar nuestra plataforma de nube. Innovación continua es otro de los pilares, ¿no? Nuestro software se va actualizando sin disrupción. Nuestros clientes pueden ir recibiendo esas actualizaciones, actualizar en cualquier momento y recibir mejoras del producto en la medida que se van disponibilizando, ¿no? Entonces la idea es esa, es poder traer las bondades de la nube, pero al centro de datos privado, entendiendo que ahí vamos a tener un mejor control, un mejor ROI y TCO en lo que es cualquier proyecto de tecnología, mejor manejo de costos y mejor desempeño, ¿no? Cuando hablamos de la nube, es muy linda la nube, la realidad es que la disponibilidad de regiones actualmente nos generan ciertas problemáticas cuando hablamos de las latencias, ¿no? Sobre todo en pandemia hemos visto muchísimos clientes que han ido a la nube a poner sus cargas de trabajo y se han dado cuenta que no es tan simple, no es algo de decir, bueno, listo, me fui a la nube, existe toda una serie de cuestiones, costos ocultos y demás, que nos hacen todavía entender que hay muchísimas aplicaciones que siguen corriendo muchísimo mejor en el ambiente privado, pero también podemos, digamos, tomar los beneficios o las mejoras que nos provee la nube, ¿no? Entonces esta plataforma está pensada para escalar con una arquitectura web scale, con un crecimiento lineal y con un desempeño y un performance consistente en el tiempo. Eso es lo que vamos a estar viendo también como beneficios de ERA, como nuestra plataforma de base de datos como servicio, ¿no? Todo en esta plataforma está 100% definido por software, es decir, nosotros no, primero que somos una empresa de software, no fabricamos hardware, y no tenemos un hardware específico para ciertas funciones, es decir, de duplicación, compresión, todas son funcionalidades definidas en el software, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que el hardware se comoditice, y entendemos que ya es un commodity el hardware. Ustedes pueden ir a elegir la marca de hardware que sea, al final del día el procesador va a ser más o menos el mismo, la memoria es exactamente la misma, y por esa razón entendemos que no tiene sentido tener hardware específico para una cierta función de software, ¿no? Otra de las características fundamentales de nuestra plataforma es la de poder auto-recuperarse ante cualquier eventual falla, ¿no? Y entendemos que el hardware eventualmente puede fallar, ¿no? Un disco se puede dañar, un nodo puede irse abajo en cualquier momento. Lo importante es que la plataforma se recupere, que la data siempre esté consistente y disponible, y que no haya ningún tipo de pérdida de información, ¿no? Esa es un poco la idea, la visión. Esta arquitectura web scale, como les decía, puede ser con hardware marca Nutanix. Ahí nosotros trabajamos con distintos fabricantes que nos fabrican los appliances, pero también con la posibilidad de que ustedes integren la solución con la marca de hardware que más les haga sentido, se sientan cómodos, ¿no? Siendo HP, del EMC, Lenovo, alguno de estas opciones, ¿no? Lo mismo a la hora del hipervisor. La realidad es que cuando uno habla de nube ya no habla de hipervisor. Es algo que hoy en día ha pasado a ser otra vez, va camino a comoditizarse. En el caso de Nutanix, como les comentaba, tenemos nuestro hipervisor, tenemos nuestra distribución de contenedores y de microservicios basada en Kubernetes, pero adicionalmente podemos desplegar nuestra plataforma de nube sobre VMware y SXI o Hyper-V como alternativas para esta nube híbrida multicloud, ¿no? Entonces, lo importante destacar acá es que ustedes siempre van a tener la libertad de
construir esta plataforma de la manera que más les haga sentido. Bien, para cerrar un poco la idea, ¿qué es lo que hacemos con esta plataforma, ¿no? Distribuir el plano de datos, es decir, de pasar de una arquitectura centralizada, típicamente como una SAN, en donde comúnmente se ve el cuello de botella en la red o en la capacidad de esas controladoras, lo que hacemos es eliminar la necesidad de utilizar un almacenamiento de tipo SAN para poder llevarlo a un mundo distribuido, donde esas controladoras pasan a ser controladoras virtuales, que no solamente van a definir el almacenamiento, sino que van a mantener la plataforma resiliente, sin ningún único punto de falla y performante, ¿no? En la medida que vamos agregando servidores o nodos a esta plataforma, va recibiendo cada vez más performance porque todas esas controladoras trabajan en paralelo y distribuyen la data de una manera uniforme y resiliente, ¿no? Una vez definido inicialmente un cluster Nutanix, ustedes pueden escalar de una manera flexible, es decir, no es una solución rígida en la que tengan que ir agregando nodos del mismo tamaño, esos nodos pueden tener distintas características, pueden ser incluso de generaciones diferentes, ¿no? Con lo cual, el primer mensaje acá es, no solamente eliminamos la necesidad de un almacenamiento de tipo SAN, sino que prácticamente se eliminan las actualizaciones, es decir, no hay más migraciones de datos, no hay que hacer absolutamente más migraciones porque en la medida que vamos recibiendo hardware nuevo, lo podemos incorporar sin disrupción y en la medida que ese hardware se vuelve obsoleto, se remueve de esa plataforma de nuevo, sin ningún tipo de interrupciones en el servicio, ¿no? También contamos con todo tipo de optimizaciones y de algoritmos para ahorro en datos, como compresión, deduplicación, erasure coding. De vuelta, como somos una compañía de software, todo lo que es la resiliencia y la protección del dato lo hacemos a nivel software. Para eso trabajamos con un concepto de factor de réplica. Cada dato de la plataforma que se escriba va a estar siendo replicado en otro nodo de esa plataforma a nivel metadata, ¿no? Es decir, esto va a estar distribuido y va a estar totalmente disponible y resiliente en cualquier momento. Bien, y adicionalmente no solamente podemos proveer estos beneficios, sino la simplicidad operacional, es decir, de tener múltiples consolas, una para el storage, otra para la red, otra para la protección de los datos, pasamos a utilizar una única consola. Para los que no conocen, esto es Prism, es nuestra consola de gestión, desde la cual no solamente manejamos todo lo que es aplicaciones y cargas de trabajo, sino todo lo que tiene que ver con el hardware, ¿no? O sea, nosotros podemos mantener ese hardware disponible, actualizado con sus versiones de firmware, y todo esto bajo una única consola, ¿no? Fácil de escalar, como les comentaba, tenemos distintos tipos de nodos más densos en storage, más densos en cómputo, incluso nodos considerados storage only, es decir, donde no aportamos cómputo. Podemos combinar esas capacidades e ir creciendo de la manera que ustedes lo necesiten, ¿no? Entonces siempre van a tener esa flexibilidad. Bien, esto era un poco la idea, era introducir el concepto de Nutanix. Acá en este caso lo que estoy mostrando es cómo la data se va replicando y en la medida que se pierde un disco o se pierde un nodo, esa data automáticamente se replica y todas las controladores virtuales que ustedes veían en el slide anterior son las que participan en esa reconstrucción. Que dicho sea de paso, se da de manera inmediata, es decir, la plataforma no va a esperar 1 hora, 2 horas o 3 horas para decir, uy, perdí un nodo, perdí un disco, tengo que volver a replicar esos datos, sino que se hace de manera inmediata, ¿no? De hecho, es muy común, y esto acá Pedro nos podrá contar miles de anécdotas, clientes que se han enterado por este soporte del reemplazo de un disco, la plataforma se recupera sola, y no hay interrupción, ¿no? Y directamente ni se enteran de eventuales fallas de hardware, ¿no? Ese es un poco lo que podemos proveer como nube empresarial, nube híbrida multicloud, ¿sí? Bien, ahí, bueno, hice un breve parate y me fui a hiperconvergencia para los que no lo conocían. Esta misma plataforma también nos permite manejar toda la gestión y el ciclo de vida de las bases de datos en una misma plataforma, ¿no? Desde este plano de control ustedes van a poder administrar todos los motores de base de datos que están viendo: Oracle, SQL, MySQL, Postgre, MongoDB, MariaDB, SAP HANA, ¿sí? Desde un único plano de control,
como característica principal de ERA es que esta plataforma está separada del plano de datos, es decir, que ante la eventual falla o indisponibilidad de esta plataforma, los datos van a estar siempre asegurados, a diferencia de por ahí otras plataformas de base de datos como servicio, y tiene un enfoque centrado en el usuario, es decir, es muy intuitivo, es muy fácil de usar, y nos permite no solamente el aprovisionamiento, como comentaba Andrés, la estandarización de los distintos motores de base de datos, y ese es un punto súper importante, ¿no? El estándar en términos de versiones, de actualizaciones o de parches de seguridad, sino también en todo lo que tiene que ver con la alta disponibilidad, las mejores prácticas asociadas a cada uno de los motores de base de datos, todo lo que es el manejo de copias, ¿no? Cuando hablábamos de Nutanix como plataforma hiperconvergente, Nutanix trabaja para todo lo que es manejo de snapshots y clones en la plataforma, trabaja con el concepto de redirect on write, de modo tal de que ustedes pueden tomar la cantidad de snapshots que sean necesarios, y esos snapshots no ocupan espacio en físico en el storage, porque simplemente son apuntadores, ¿no? Eso también nos da la potencia de poder tomarle snapshot, hacer time stream con las bases de datos, y que incluso un administrador de base de datos o un desarrollador pueda volver segundos atrás la base de datos, por la potencia y la capacidad de lo que podemos hacer con esos snapshots, ¿no? A su vez, esta misma plataforma les va a permitir tener un control de costos, ser compliance con la seguridad, tenemos la capacidad de tener lo que llaman Smart IT Operations, que es básicamente donde automatizamos muchísimas tareas repetitivas de la operación, incluso nos integramos con herramientas de gestión como ServiceNow, desde la cual se puede disparar un caso, agregarle recursos a una máquina virtual si se identifica a través de Analytics que esa máquina está teniendo problemas de desempeño o tiene pocos recursos. Lo mismo para las típicas máquinas, y acá entiendo que tenemos una audiencia técnica hoy, habrán visto muchísimas aplicaciones o máquinas virtuales que están con muy poca utilización, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que hay recursos ociosos y que hay potencial recuperación de esos recursos, estas herramientas pueden incluso automatizar esa gestión, ¿no? Al final del día, la idea es que ustedes puedan recuperar tiempo, sobre todo de tareas repetitivas que aportan poco valor, y que lo puedan enfocar en justamente innovación y en nuevos servicios, ¿no? Que al final del día es lo que toda compañía hoy persigue o le interesa explorar. Bien, a su vez, también proveemos servicios de datos no estructurados, tenemos la capacidad desde esta misma plataforma, no solamente proveer almacenamiento a máquinas virtuales, sino todo lo que es NAS definida por software, todo lo que es almacenamiento de archivos, almacenamiento de objetos, tenemos una plataforma de Object Storage también, que se habilita con un simple clic. En términos de data protection, tenemos la capacidad de manejar réplicas de todo tipo, topologías de uno a muchos, muchos a uno, réplica sincrónica, MetroCluster, NearSync, entre algunas de las tecnologías, disaster recovery totalmente orquestado y automatizado, incluso con la posibilidad de mover, hacer pruebas de failback, failover de los ambientes en cualquier momento. Y a su vez también tenemos una plataforma de automatización de las aplicaciones, ¿no? Donde no solamente podemos automatizar todo el ciclo de las bases de datos, sino podemos desplegar aplicaciones completas que nosotros denominamos blueprints, a través de una plataforma que se llama Calm, que les permite automatizar absolutamente todo, incluso la creación de las aplicaciones, todo lo que va dentro de la aplicación, las configuraciones, de modo tal de que incluso ustedes lo puedan ofrecer como un servicio, ya sea internamente para consumirlo las distintas unidades de negocio, o para proveerlo como un servicio hacia sus clientes, ¿no? Bien, por encima de esto, como les comentaba, ERA les va a ayudar a aprovisionar bases de datos desde el manejo de lo que nosotros llamamos bases de datos de origen, es decir, se registran en la plataforma, el motor de base de datos que vamos a utilizar, y luego desde esa estandarización podemos crear distintas bases de datos, Always On Availability Group de SQL, Oracle, incluso Oracle RAC, ¿sí? Todo lo que es el patching,
sin disrupción de servicio, se puede parchear los distintos motores de base de datos, todo lo que es la actualización del servidor de base de datos como tal, y todo lo que tiene que ver con el clonado y los refresh de la base de datos, backup, y demás funcionalidades, ¿no? Y como si fuera poco, esto no solamente lo podemos hacer en Nutanix, en el data center privado, sino también lo podemos hacer en la nube pública. Acá tenemos distintas opciones. Nutanix, nuestro software hiperconvergente, puede correr sobre instancias físicas de la nube pública, y ese es un caso de uso que están utilizando muchísimos clientes que tienen como iniciativa la nube pública, o clientes que, por el contrario, tienen una estrategia de nube híbrida y que tienen ciertas cargas en on-premise, y algunos servicios específicos nativos de nube, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos proveer bases de datos en on-premise, bases de datos en nube pública, o incluso una pata en cada lado, ¿no? Es decir, yo puedo tener en un Always On Availability Group, puedo tener un nodo on-prem y un nodo en Amazon, ¿sí? Por darles ahí un ejemplo. Bien. ¿Y por qué, digamos, la arquitectura de Nutanix, nuestra arquitectura web scale, por qué importa tanto para las bases de datos, ¿no? Hay ciertas características que la hacen única como plataforma de hiperconvergencia, y una de ellas es la característica de localizar el I/O, ¿sí? En Nutanix trabajamos con un concepto que se llama Data Locality, y que lo que asegura o garantiza es que todo lo que sea lecturas y escrituras sucedan de manera local, es decir, que sucedan en el mismo nodo o servidor donde está corriendo la base de datos, ¿no? Y esto es algo que cuando se habla de hiperconvergencia desde hace muchos años, y lo he escuchado de muchísimos especialistas de IT, hay ciertas creencias de que hiperconvergencia lo que hace es enviar ese I/O por la red. En Nutanix eso no funciona así. De hecho, está garantizada la localidad del dato. Entonces, cada dato que se escriba, se va a escribir localmente, con lo cual el I/O se provee de la mejor forma, con muy bajas latencias, y eventualmente si esas cargas de trabajo se mueven de nodo, ya sea por acomodación automática de recursos, o porque manualmente un administrador movió una base de datos o un servidor de un nodo a otro, esa localidad se recupera en background, en el tiempo, ¿no? Entonces siempre estamos asegurando esa localización, y eso hace también que tenga un buen desempeño y que por sobre todas las cosas sea consistente. Es decir, iniciamos un proyecto y en la medida que vamos escalando, que ese performance sea consistente en el tiempo. Todo 100% definido por software, como el core, y sobre todo para la parte de seguridad y cómo aplicamos mejores prácticas. Sistemas totalmente distribuidos y autónomos, ¿sí? Esto lo que les va a dar el beneficio es que no haya cuellos de botella, que por sobre todas las cosas son bien difíciles de encontrar cuando suceden, y que puedan crecer de una manera lineal y incremental, ¿no? Es decir, que no tengan que hacer grandes inversiones de golpe, sino que esas inversiones vayan acompañadas de nuevos productos, nuevos servicios, y no que hayan inversiones gigantes, típicamente visto en infraestructura de 3 capas, y que después al final del día, cuando realmente se necesite sacar el potencial de esa plataforma, o ya esté fuera de soporte o fin de ciclo de vida, y nunca llegamos a aprovechar esa inversión, ¿no? Hiperconvergencia les va a permitir arrancar con algo bien chico y luego ir escalando de la manera que lo necesiten. Bien, ahí tenemos, bueno, algunos estudios de ESG, en el cual lo que mostramos es cómo en la medida que fuimos escalando en cantidad de transacciones por segundo, los tiempos de respuesta se mantuvieron prácticamente iguales, ¿no? En el caso de SQL es exactamente igual. Fíjense que pasamos de 2.654 transacciones a 5.292, los tiempos de respuesta fueron iguales, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la localidad del dato, pero también con la distribución, ¿no? De que todas nuestras controladoras trabajan en esa distribución de los datos y metadatos, ¿no? En este caso también lo pueden ver en Oracle, ¿sí? En donde incluso mejoramos el performance un 53% respecto las soluciones propias del fabricante, en este caso de Oracle como base de datos, y de vuelta, ¿no? Fíjense las latencias, cómo se han mantenido en la medida que se fue escalando en cantidad de transacciones, ¿no? Esto es un poco lo que podemos hacer.
Yo sé que en las presentaciones todo funciona maravilloso, entonces ahí después los vamos a invitar primero a probar un test drive que tienen disponible en cualquier momento, pero también a explorar un poquito más una prueba más enfocada en las cargas de trabajo. Ahí podemos hacer bootcamps y distintas iniciativas. Bien. Entonces, acá esta es una buena analogía, ¿no? Por si no quedó claro todo lo que repasamos en un principio, en la analogía del iceberg, ¿no? Cuando hablamos de base de datos como servicio, parece algo sencillo, decir, bueno, sí, despliego motores de base de datos, distintos motores de base de datos. La realidad es que todo lo que duele al negocio es lo que está por debajo de esa base de datos, ¿no? Ya sea aprovisionar las máquinas virtuales, su estrategia propia de backup y restore, la alta disponibilidad de la base de datos como tal, los parámetros específicos que necesite esa base de datos, la plataforma, la actualización, en la parte de almacenamiento, el aprovisionamiento del storage, ¿no? La creación de un clúster de base de datos, el parcheo, ¿sí? Todo lo que es la automatización de las aplicaciones, que esto esté resiliente, ¿no? Entre otras características, y ni que hablar en la parte de aprovisionamiento de la red, la estrategia propia de backup y restore de las bases de datos, ¿no? Clonado, y en toda la parte de seguridad, en donde incluso cuando hacemos clonados o refresh de base de datos, podemos hacer el data masking, ¿no? Para proteger, digamos, la información confidencial que haya en esos datos, en esas bases. Es una de las capacidades que podemos hacer con ERA, ¿no? Bien. Entonces, para resumirles, esto es lo que podemos hacer con ERA: aprovisionamiento, manejo del ciclo de vida de las bases de datos, clonado, todo esto aprovechando, ¿no? Las bondades, como les comentaba, las capacidades que tenemos para hacer snapshot y clon en la plataforma sin prácticamente utilizar espacio en disco, y eso es uno de los grandes beneficios. Si recuerdan los primeros slides, una de las grandes problemáticas es el espacio en storage. A mí me sorprendió cuando leí el informe, ver que las organizaciones utilizan entre 45 y 60% del storage disponible solamente para todo lo que es el manejo de copias de base de datos. Eso, si lo pensamos, es realmente una locura. Bien, casos de uso, entonces, en el aprovisionamiento, como les decía, podemos aprovisionar no solamente bases de datos o instancias de base de datos, sino que lo podemos hacer de manera clusterizada, con Microsoft Always On, Availability Groups, Oracle RAC. La estandarización, es decir, ustedes pueden estandarizar el tipo de perfil de base de datos en términos de cómputo, de networking, con distintas VLANs, con distintos segmentos de red. Todos los parámetros específicos que requiere la aplicación, todo eso lo pueden tener definido en distintos perfiles, de modo tal de que cuando aprovisionen una base de datos simplemente elijan este tipo de cómputo, esta red, estos parámetros y este CLA de negocio, ¿no? Eso en cuanto al aprovisionado. En el manejo de copias, como les decía, Snapshot en cuestiones de minutos realmente es muy potente, muy rápido. Bases de datos, optimización en el clonado, recuperación en cualquier punto del tiempo, ¿sí? Esto tiene que ver obviamente con la estrategia de Snapshot y clon que estén utilizando, pero podemos recuperar y volver atrás incluso segundos una base de datos, ¿no? Piensen esto en infraestructura tradicional, en una SAN, poder pescar una tabla, ¿no? En una base de datos es recuperar una LUN completa. Eso es bastante lento, tedioso, es bastante complejo, ¿no? Podemos correr scripts de data masking, pre, post creación de las bases de datos, en el parcheo, one click. Incluso una vez que ustedes tienen distintas versiones de patching, pueden simplemente, cuando aprovisionan una base de datos, elegir sobre qué versión, sobre qué parche acumulativo lo quieren hacer. Bien, todo lo que es testeo, ¿no? Todo lo que son manejos de ambientes de QA, preproducción, todo esto lo pueden, digamos, también utilizar a través de la estrategia de gestión y de parcheo de bases de datos, ¿no? Bien, y todo lo que es replicación, incluso nos integramos con herramientas nativas de los propios fabricantes, como DataGuard, ¿sí? Y demás. Y bien, para resumir un poco la problemática, les quería compartir un workflow, ¿no? Típicamente cómo se aprovisiona, al menos en infraestructura tradicional, una base de datos, ¿no? O sea, desde que el dueño de la aplicación pide la base de datos y pide las configuraciones específicas que define el DBA, luego llega esto típicamente al área de infraestructura, entonces el área de infraestructura
configura el cómputo, presenta el storage al hipervisor o a la base de datos, define la red en la cual va a estar, crea un clúster de base de datos, aprovisiona la base de datos y luego se le hace toda la parte de la estrategia de protección o el SLA que tiene que tener esa base de datos, ¿no? Esto típicamente es lo que hace que lleve horas, días, en algunos casos semanas, me consta, lo he visto acá en clientes de Argentina, que es un proceso bastante complejo, ¿no? Que tiene que ver mucho con los distintos especialistas que tienen que intervenir en este proceso. Bien, y al final del día esto obviamente hace que el negocio se vuelva lento y que la innovación empiece como a apagarse un poquito, ¿no? Un poco la idea de ERA es pasar de ese esquema que ustedes veían a simplemente el consumer, que puede ser el dueño del base de la aplicación, un DBA o tranquilamente puede ser un cliente utilizando un portal o servicio. Básicamente hay un request y hay una sola persona, un solo equipo que gestiona en cuestión de minutos, te aprovisiona la base de datos, le aplica las mejores prácticas, la actualización y su SLA de toma de backups y de snapshot en las distintas bases de datos, ¿no? Esto lo que hace es, bueno, obviamente, incrementar la agilidad, acelerar la innovación y reducir los tiempos de salida del mercado. Bien, para ir cerrando, ahí tenemos, bueno, distintos estudios. Hay uno de Forrester, donde hay un estudio de TCO, bien interesante, que les recomendamos ahí que lo puedan ver. Bien, porque si no creo claro acá algunos de los beneficios, en términos de simplificación de la gestión de base de datos, ¿sí? Algunos de los números. Bien, para cerrar la presentación, los quiero invitar a que puedan probar este producto. Este es un test drive que pueden correr las veces que quieran. Los test drive en Nutanix son passwordless, es decir, les va a generar un código de acceso. Con ese código van a poder hacer absolutamente todos los escenarios que nosotros ofrecemos en términos de aprovisionamiento, manejo de copias de datos, backups y demás. Pero también pueden, digamos, hacer ejercicios libres o algo abierto, es decir, algo específico, ¿no? Este es el primer punto, o sea, la presentación de hoy, un poco la introducción a esta plataforma. El test drive está disponible en todo momento, ahí los invitamos a que le den una chance y lo puedan probar, y después, bueno, obviamente a través de ATEC estamos ahí disponibles